Hola, bienvenidos. Los caníbales trashumantes no solo existen en la ficción. También en España contamos con uno de estos ejemplares. Fue arrestado en 2006 tras matar brutalmente a dos agricultores. A uno de ellos lo descuartizó. Lo pillaron cuando intentaba con un tercero lo mismo que había hecho anteriormente, que este por fortuna logró escapar. El presunto criminal es un joven de origen alemán. Se llama Stefan Adler. Hoy en Caso Abierto le retratamos a un joven caníbal alemán que actuaba en nuestro país. Está acusado de la muerte de dos agricultores y del intento de homicidio de un tercero. El supuesto criminal vivía como un vagabundo y escribía sus reflexiones literarias en un diario. En nuestro repaso a la crónica de sucesos nos hacemos eco de una importante noticia: el regreso a prisión del peligroso violador del Valle de Hebrón. El Tribunal Supremo ha dictaminado que se le aplique la doctrina Parot, por lo que tendrá que cumplir 4 años más de condena. Y en la sección Criminales de la Historia hoy hablamos de Ulrich Schul, también conocido como Oliver Shanti, músico, líder de una secta y pederasta acusado de cientos de abusos sexuales a menores. Nuestro programa es interactivo, abierto a su participación. Les ofrecemos una dirección de correo electrónico donde pueden enviar opiniones y comentarios a casoabierto@libertaddigital.tv. Comenzamos con el repaso a la actualidad. El relato de las noticias más importantes viene de la mano de nuestra compañera Lorena López Lobo. Hola, bienvenida. Hola Paco, hoy hablamos en primer lugar de un famoso criminal al que le hemos dedicado ya varios programas aquí en Caso Abierto. Se trata de José Rodríguez Salvador, el violador del Valle de Hebrón. Tras más de un año en libertad ha vuelto a prisión, ya que el Tribunal Supremo ha escuchado las quejas de las víctimas que afirmaban que no estaba rehabilitado y ha decidido aplicarle la doctrina Parot. Hace 14 meses que salió a la calle tras cumplir 16 años de cárcel por 17 violaciones, aunque en realidad le condenaron a 311. Su puesta en libertad provocó gran alarma social ante el elevado riesgo de reincidencia que presentaba José Rodríguez Salvador. Ahora el Tribunal Supremo ha ordenado su reingreso en prisión en aplicación de la doctrina Parot, por lo que el conocido como violador del Valle de Hebrón deberá pasar entre rejas 4 años más, los que le faltan para cumplir íntegramente los 20 de pena máxima previstos por la ley. Ese tío tiene que estar en la cárcel y que no saliera ya de por vida. Ese y los como son como ese. Es un pueblo muy grande, con mucha juventud y muchos niños y eso, y vaya, me parece que bien que la hayan detenido. Me han dicho que ha estado aquí un año, que ha estado así como escondido y vamos, ni una sospecha, salir todos los días a comprar. Lo mismo me lo he cruzado, te la has encontrado y no lo sabes. Me alegro de que la hayan detenido, la verdad. Como último recurso, el abogado del convicto invocó el habeas corpus ante el juez de Granada exigiendo la liberación inmediata de su cliente, pero de nada le ha servido. José, durante esos 14 meses, se ha integrado perfectamente en la sociedad, no ha cometido ningún delito, está rehabilitado, está como un ciudadano normal que ha cumplido su condena. Señores, es que ha cumplido su condena, es que ha cumplido la totalidad de su condena. Entre tanto, la abogada de algunas de las víctimas del violador se mostraba satisfecha con la noticia y pedía más medidas para cuando vuelva a salir a la calle. Ellas decían, tenemos 4 años más de tranquilidad, pero luego va a haber un problema. Y es verdad, quiero decir, este problema, si este señor no se rehabilita, va a ser un problema para toda la sociedad, no solo para ellas. Ellas lo tienen más a flor de piel, pero es un problema social. Por eso ahí hace falta un cambio legislativo, porque ahora mismo sí que no tenemos ningún recurso para podernos proteger de los delincuentes no rehabilitados. José Rodríguez Salvador había estado trabajando durante los últimos meses en una empresa hortifrutícola granadina. Ahora, cerca de allí, en la prisión de Albolote, cumple de nuevo condena. De nuevo, Murcia vuelve a ser noticia por un trágico suceso. En esta ocasión ha ocurrido en la localidad de Fortuna, donde una niña ecuatoriana de 7 años ha muerto en su propia casa tras sufrir continuas violaciones. Tanto la madre de la pequeña como su novio de origen español han sido arrestados e imputados por un delito de agresión sexual y lesiones. Su hermano y ella llevaban solo 3 meses en España, donde habían llegado procedentes de Ecuador, su país natal. Tenía 7 años y llevaba muerta 2 días en esta modesta vivienda situada a las afueras de Fortuna, en Murcia. Presentaba evidentes signos de malos tratos. Su madre, ecuatoriana de unos 40 años, y su novio, español de 25, han sido detenidos e imputados por un delito de agresión sexual. El padre de la niña, también ecuatoriano, se mostraba abatido y no quería hacer declaraciones sobre lo sucedido. No quiero comentarios ahora, por favor. No quiero comentarios, por favor. A medida que se conoce la noticia, entre los habitantes del pueblo aumenta la incredulidad. Los vecinos aquí de todo el barrio de San Roque, que no lo creemos. El único comentario que hay, que esto no puede ser verdad. Y que todo eso es mentira. No, porque yo conozco a Juan Pedro y es un zagal muy cariñoso con los críos.
Según los vecinos, la pareja, que llevaba 6 años juntos, tenía un comportamiento modélico. La autopsia ha confirmado que la pequeña fue violada no una ni dos, sino de forma reiterada y murió de una infección no tratada. Llegan a España huyendo de la justicia. Son peligrosos delincuentes británicos cuyos rostros han sido publicados en Internet por la policía. La mayoría se esconden en la zona de Levante y muchos siguen actuando en nuestro país. Son estafadores, narcotraficantes o violadores que pasan desapercibidos. La colaboración ciudadana ya ha dado sus frutos y 2 de ellos han sido arrestados. Su nombre es Edgar Robert Snellgrove, es británico y se le busca por intento de asesinato. Lo ha dicho muy bien, todos tienen causas pendientes con la justicia británica. Los hechos que se les acusa son hechos que han cometido en el Reino Unido. La policía cree que puede estar escondido en España, en la costa levantina. Pero él no es el único, forma parte de una lista de 10 fugitivos que la Interpol ha dado a conocer en esta página web. Cuando llegan a España es fácil que pasen desapercibidos, puesto que se cambian de nombre y encuentran rápidamente trabajo en hoteles o como camareros. Muchos de ellos llegan a nuestro país con penas criminales por violación a menores, narcotráfico, estafas, secuestro y homicidio. La respuesta ciudadana ha sido rápida y tan solo unas horas después de difundir sus fotografías en la red, un vecino de Javea, Alicante, llamó a comisaría para confirmar que conocía a 2 de estos delincuentes. Anthony Kearney y Donna McAfee son pareja y se les acusa de estafa. Juntos abrían cuentas falsas, cobraban préstamos de otras entidades y además recibían ayudas públicas. La Guardia Civil ya les estaba investigando por cometer los mismos delitos en España. Tras este éxito fulgurante, la policía sigue pidiendo la colaboración ciudadana para encontrar a estos otros delincuentes ingleses. En 1992 perdió a su hija Miriam. Fue una de las 3 jóvenes violadas y asesinadas en Alcácer junto a otras 2 compañeras. Ahora Fernando García se enfrenta a una pena de 16 años de cárcel por descalificar en televisión al fiscal, los forenses y los 3 magistrados del tribunal que llevaron el caso. Asegura que aún quedan muchos cabos sueltos en este crimen y dice que ya no cree en la justicia. Le escuchamos. Que Miriam García Iborra era mi hija. Y con 14 años me la quitaron y sigo con esa pena. Y lo más doloroso es que quienes la mataron siguen por ahí estando dando vueltas. Y que en eso no se ha hecho justicia. Al fiscal lo que le dije es que lo que tenía que haber hecho es haber trabajado, que era su obligación, haber trabajado bien y más. Y más me refería que habían vellos públicos que se encontraron en los cuerpos de las niñas que no quiso analizar nunca. Y no pertenecían ni a ellas, ni a Miguel Ricard, ni a Antonio Inglés. Pues esto ha sido todo, Paco. Más noticias la semana que viene. Gracias, Lorena. Hasta pronto. Caminaba por el campo sin rumbo fijo, solo acompañado por su perro, como un vagabundo que se alimenta de lo que encuentra. Quizá el hambre fue lo que le llevó a asesinar y desmembrar a un agricultor en Albacete con la intención de disponer de alimento. ¿Por qué lo hizo? ¿Buscaba un camino de perfección o estaba perdido en el horror? Lo analizamos tras la pausa publicitaria con la ayuda de los mejores expertos. Aspiraba a vivir como un hombre libre, como quizá una anacoreta, tal y como un extraño que reniega profundamente de la humanidad. Vagaba por los campos con una larga vara y 2 afiladas navajas. Su perro Chucky era el único compañero, quizá su único apoyo, hasta que lo encuentran. Duerme al raso, se baña, bebe en los arroyos y come lo que recolecta, incluso saltamontes que unta en mayonesa, pasando por conejos y animales atropellados en las cunetas, quizá para mitigar la soledad o dar rienda suelta a su espíritu. Escribe un extraño cuaderno en el que relata cosas como esta: he partido la liebre en trozos, he pasado 1 hora quitando la carne y los cartílagos de los huesos tan delgados. Y en un momento, cuando yo, el idiota, no había prestado atención, vino Chucky y ya tenía el espinazo en el hocico. Nos acompaña Miguel Ángel Almodóvar, sociólogo y nutricionista. Hola, bienvenido. Buenas noches. Don Miguel Ángel, ¿qué le parece a usted que un individuo como este estuviera en los campos españoles? Bueno, yo creo que es un elemento que a lo mejor nos remite a vocaciones clásicas y probablemente muy antiguas. Sonaba un poco a ese retiro de Juan el Bautista, tomando langostas en el desierto, langostas mal llamadas, al fin y al cabo, saltamontes. Un hombre que vive en la soledad, que vive en un ambiente no socializado, sin contacto con otros seres humanos, que los hay mejores y peores,
pero que en cualquier caso son especies distintas a las que él trata. Entonces, al fin y al cabo, se relaciona con un perro, se relaciona con otro animal que pasa a ser su referente. Bueno, es un caso verdaderamente extraordinario, verdaderamente exótico, ¿no? Pero que ahí está y ahí lo tenemos, y que probablemente explica el porqué de actuaciones ulteriores. ¿A qué cosas obliga el hambre? El hambre obliga a todo, el hambre acaba doblegando la voluntad de los individuos. El hambre, yo creo que uno de los ejemplos más claros de a qué lleva el hambre es la gran hambruna de 1812, que Goya graba bueno, dentro de los desastres de la guerra, en el llamado Año del Hambre. Esos españoles, esos madrileños que se han levantado en 1808, hace 4 años, contra el ejército más formidable de Europa, del mundo, en aquel momento con tiestos, con navajas, con palos, son incapaces de asaltar un carrito de pan que pasa por delante de sus narices y se resignan a tomar la cal de las paredes para morir cuanto antes. Es decir, el hambre arruina completamente al individuo. Una historia del hambre en nuestro país. ¿El sujeto que necesita alimentarse puede caer en comerse a otro? Sin ninguna duda, el canibalismo por necesidad ha sido una práctica muy habitual, probablemente más habitual de lo que muchísimos pensamos. Hay un milagro de San Vicente Ferrer que siempre llama la atención en Morella, y en la casa de Morella, donde se produjo este supuesto milagro, hay una gran lápida que recuerda este momento en que San Vicente Ferrer, hombre popularísimo en toda Europa en su tiempo, llega con sus discípulos. La mujer, la familia que le acoge no tiene nada que darle de comer, tienen un bebé. Entonces la mujer decide cocinar ese bebé y se lo da de comer, haciéndolo pasar pues cochinillo, por vaya usted a saber. Cuando ellos se dan cuenta de que San Vicente Ferrer y sus discípulos de que se han comido a un niño, les obliga a vomitar todo lo que han comido, reconstruye al niño y le devuelve a la vida. Este milagro tan aparentemente surrealista obedece a una realidad social. Los padres se comían a sus hijos. Y eso es algo que ya contempla Alfonso X el Sabio en sus partidas, que conviene recordar que son el primer texto jurídico que protege a los menores, pero aún así reconoce a los padres, en el caso de extrema necesidad, la posibilidad de comerse a sus hijos, a comerse a familiares próximos. Eso está en las partidas que hay que recordar que están vigentes aún en 1823, el primer Código Penal que existe en España es de 1822, abolido por Fernando VII, pasa a ser la novísima recopilación en la cual están todavía las partidas vigentes. Luego, en 1825, hubiera sido legal y no punitivo el comerse a alguien. El hambre lleva a la catástrofe, lleva a la anulación de la esencia de la humanidad. ¿Qué opinión le merece a usted un joven que quiere vivir como el buen salvaje de Rousseau, pero que acaba como una fiera criminal? Pues porque hay que recordar que el buen salvaje es una figura retórica, es una figura mítica que en su momento pues un hombre tiene un valor didáctico, epistemológico, filosófico, pero la naturaleza no nos ha aportado nunca. La naturaleza tiene un elemento bucólico y ahí está pues toda una filosofía y una poesía pastoril, ¿no? Que ensalza a la moza tan fermosa no bien la frontera como una vaquera finojosa. Aquellas vaqueras de la Finojosa que canta el Marqués de Santillana eran unas mujeres sin dientes, llenas de parásitos, absolutamente repugnantes. Pongamos las cosas en su sitio. La naturaleza ofrece poco. Mira, es muy curioso que siempre se dice que en las ciudades españolas y en el litoral siempre han vivido espaldas al mar, cosa que no se concibe hoy, porque el mar es la playa, lo festivo. El mar no traía nada bueno, la naturaleza no traía nada bueno. La naturaleza siempre es algo contra lo que el ser humano tendría que luchar y tendría que sobreponerse e imponer sus reglas, imponer sus condiciones, que ya sabemos que al final es la naturaleza quien las impone. La naturaleza acaba bestializando al individuo. ¿Nos acompaña igualmente? Perdón. Sí, perdón. No, con eso terminaba. La naturaleza, con prudencia, con cuidado,
hermosa en sus límites. Decía que está con nosotros Carlos Rodríguez Díaz, psicólogo, grafólogo y perito calígrafo, director del Instituto de Psicografología y Peritación. Bienvenido. Muchas gracias. Un hombre que vive voluntariamente en la naturaleza, como decía don Miguel Ángel, alejado del resto de las personas, con su perro, alimentándose como los hombres primitivos, ¿le dice usted algo todos estos rasgos? Pues desde luego, porque se trata de una persona joven, recordemos que tendría unos 25 años, y no es lo habitual para esa edad. En esa edad lo que realmente busca el individuo es sociabilizarse, buscar una pareja, unos amigos, es decir, de alguna forma cumplir con toda una serie de requisitos, descubrir el mundo y adaptarse, estar dentro de él. Esto supone todo lo contrario, el aislamiento, la soledad, el estar simplemente con un perro, quizá con el único ser vivo con el que se puede estar, en donde quizá hay una relación no de igual, sino de cierta tiranía, de cierta dominación, por así decirlo. ¿Piensa usted que se trata de un rebelde, un salvaje, un vagabundo? Bueno, puede ser todo eso, puede ser, pero quizá ahondando en un perfil quizá más clínico, hablando de la psicología del individuo, quizá podríamos mencionar lo que son trastornos de personalidad más bien antisocial, quizá algo de corte más bien psicótico, en donde el sujeto crea una realidad propia y se aparta absolutamente de la que vive. Y entonces una de las cosas que se caracteriza estos psicóticos es la falta de empatía por los demás. Entonces se aíslan, se generan un mundo aparte y van de alguna manera soportando esa ansiedad de la propia enfermedad de esa manera, aislados, solos y sin tener ningún tipo de empatía con el otro. ¿Piensa usted que alguien voluntariamente puede optar por este tipo de vida que confía su alimento a la caza, incluso de seres humanos? Bueno, puede ser. De hecho, nuestros ancestros funcionaban de esa manera. Ahora ya esto nos parece un poco impensable, porque quizá vivimos en un mundo más predecible, mucho más controlado, y quizá pues, el no saber qué vas a comer en un momento dado puede generar un nivel de ansiedad altísimos. Por eso creo que hoy en día no es lo habitual. Esto no es normal. En un fragmento del diario de este joven, Adler dice: de todo corazón desearía vivir lejos de los hombres, con Chucky, recordemos su perro, en la naturaleza, en libertad. La esperanza está muy lejos, dice, estoy triste y desanimado. Carlos Rodríguez, como psicólogo, ¿cuál es su opinión profesional sobre estas reflexiones? Pues sobre esta reflexión yo creo que de alguna forma está transmitiendo el pesar que tiene de estar en sociedad. De alguna manera el hombre es un ser social, vive y construye sus relaciones en familia y de ahí empieza a construir su cosmos, su vida. Pero esto es un poco antinatural, es decir, estar solo y demás. Yo creo que pueden ser palabras que bien podrían colocarse dentro de algún trastorno de corte psicótico, como digo, en donde se caracteriza por este aura, perdona que sea un poco reiterativo, aura psicótica, en donde el individuo lo que hace es construir su propia realidad a su medida. Y se caracteriza por un tremendo aislamiento, es decir, a este individuo le metes en una celda solo. ¿Y es capaz de viajar de un país extraño durante kilómetros para desarrollarse en este caldo de cultivo tan malo? Y crecer así solo, con un perro y demás. Vamos a dar algunos datos. Cuando le detuvieron, sus únicas pertenencias era una mochila grande y negra donde guardaba el cuaderno de los escritos, un carné de conducir alemán, un llavero con un Cristo crucificado sobre un fondo rojo, un reloj Casio de plástico, 2 navajas y una fiambrera con 3 grandes trozos de carne. Posiblemente filetes humanos que podrían pertenecer a un agricultor al que había asaltado, dado muerte y descuartizado. La historia nos produce escalofríos, pero no es la primera vez que escuchamos en los medios de comunicación relatos como este. Repasemos otros casos de comedores de carne humana. Es el más famoso de los caníbales de ficción. El doctor Aníbal Lecter nos ha hecho temblar en las butacas contemplando sus voraces ansias criminales. Pero el miedo se hace más intenso si cabe al constatar que esas terribles imágenes no solo ocurren en las películas. La historia del crimen está poblada de grandes caníbales, muchos de la época moderna. Hombres aparentemente normales capaces de transformarse en auténticas fieras y devorar literalmente a sus víctimas sin sentir remordimiento alguno. Es el caso del japonés Issei Sagawa, quien en 1981, cuando estudiaba en París, hizo realidad su deseo más oculto, comerse a una mujer occidental. Inteligente, aparentemente inofensivo, tímido y heredero de una gran fortuna, consiguió engañar a una joven a quien llevó a su apartamento. Tras dispararle un tiro en la nuca con un fusil, la despedazó y se alimentó con su carne. Posteriormente fue detenido y encarcelado en un psiquiátrico, pero tras ser extraditado a su país quedó en libertad. Ahora, convertido en una celebridad, hace películas, escribe críticas gastronómicas y participa en distintos programas de televisión. Admite que aún tiene fantasías caníbales, pero que ya no desea llevarlas a cabo.
La historia se repite años después en Alemania. Los caníbales modernos, como Armin Meiwes, se adaptan a las nuevas tecnologías para satisfacer sus necesidades culinarias. Así lo hizo este hombre, el famoso caníbal de Rotemburgo, quien citó a un ingeniero berlinés por internet y se lo comió con su consentimiento, bajo el atento ojo de una cámara de vídeo. Profesor Carlos Rodríguez, ¿el que come carne humana se convierte en cazador de hombres? Bueno, yo diría que el que mata es el que se convierte en cazador de hombres. Desde luego hay una barrera que en cuanto se atraviesa, se abre una puerta inmensa para cometer crímenes, y es esto, el matar. Una vez que un individuo ha abierto esa puerta y ha matado, lo que se suele decir en psiquiatría, en psicología, es esto, que el individuo ya es capaz de volverlo a hacer. Casi como el que atraviesa una barrera, la de robar o de cometer cualquier acto delictivo. Abre una puerta y da pie a que todo eso ocurra de nuevo. Miguel Ángel Almodóvar, la simple necesidad de alimento no es suficiente explicación de lo ocurrido. Para usted, el origen de este canibalismo puede estar en una idea de la transformación de la sociedad. Es un canibalismo ritual, como ha sido, yo creo que el 90% del canibalismo del que hablamos en la historia de la humanidad. El canibalismo de necesidad es anecdótico, no ocurre casi nunca. En el caso de Aníbal Lecter, que antes se citaba, hay que recordar que es una historia muy bien descrita, muy bien tramada. Él es un niño que está en compañía de su hermana es sacada por unos soldados alemanes y violada brutalmente. Y este canibalismo, digo, es una historia muy potente, la de, bueno, que se inicia con El silencio de los corderos, etcétera, hay una saga, pero la historia, digamos, escrita de Aníbal Lecter, personaje de ficción, pero muy bien construido, es una historia de devorar a infrahumanos. Los que violaron, asesinaron brutalmente a su hermana, él considera que no son seres humanos. Porque esto sucede, él se convierte en un gastrónomo exquisito. Él alcanza el más alto grado de la civilidad, que es la gastronomía, etcétera. Por eso se puede comer a los seres repugnantes, a los seres infrahumanos, a los seres ridículos, a los seres patéticos, como es este capitán de policía que aparece en la segunda entrega, aunque se ha soslayado en el cine, que finalmente él mantiene una relación afectiva, sexual, con este personaje que en el cine, bueno, pues no se aceptó que fuera de esta manera. Estamos hablando de un fenómeno siempre en el canibalismo, un fenómeno de posesión. El caníbal quiere poseer, digo, salvo el caníbal de los Andes o el caníbal de Calahorra o Calagurris, la actual Calahorra, el caníbal que necesita comer y comer cualquier cosa después de haber exterminado las ratas, los gatos, en fin, todo lo que hay. Entonces necesita comer carne humana. El canibalismo es ritual y es un problema de posesión sexual, que es de lo que estamos hablando en la mayoría de estos casos, de este japonés y tal. Es decir, hacer a uno suyo, esta expresión que utilizamos o se utilizaba antes de que tuviéramos un ministerio de igualdad social o de género. Quiero decir, eso de me hizo suya, se decía en las novelas de Corín Tellado, me poseyó, decían las mujeres. La posesión máxima es comerse a alguien, ya lo tienes dentro. Entonces es el mismo caso de posesión que se da en estos individuos, en estos casos. O es por amor, o es por odio, o es por buscar un valor, como ha sido normalmente en las tribus primitivas. Me tomo el corazón, me como el corazón, o los sesos donde uno cree que radica el valor, la sagacidad, los valores del otro individuo, me los como y los poseo. Todavía en el lenguaje sexual, no olvidemos que se dice me comió el no sé qué, o le comí. Esa idea de comer es esa idea de poseer en profundidad. Es un problema de posesión. Por eso en muchos casos, y usted lo sabe mejor que nadie, don Francisco, y ha hablado muchísimo de esto, en el caso de los violadores, estos violadores que se habla de castración química, se habla de estupideces, porque no es un problema sexual, es un problema mental, es un problema de posesión. A un violador se le pueden liquidar los genitales y violará con una gaseosa o con un palo, porque él lo que intenta es poseer, demostrar poder. Y ese es el problema fundamental del canibalismo. Carlos Rodríguez, el cuaderno de este presunto caníbal moderno, de este Stefan Adler, nos intriga, no solo por sus reflexiones, sino también por sus dibujos. Vemos, por ejemplo, el rostro de un niño o una mujer, el retrato de un pastor, de un soldado de ciencia ficción. ¿Puede analizarlos usted? ¿Qué le dicen?
Pues los dibujos son siempre analizables, es decir, se trata de una técnica de corte proyectivo que utilizamos los psicólogos o los psiquiatras para evaluar quién tenemos delante. Muchas veces esto se hace con niños porque no hay otra manera y es quizá lo que el público pueda conocer, es decir, la evaluación de un niño a través de sus dibujos. En este caso también se puede hacer con adultos y vamos a ver un poquito el reflejo de cómo organiza el sujeto la mente y cómo lo traslada al papel. Vemos en algunos pues la enorme violencia que van trasladando unos dibujos amenazantes, con armas, con ángulos, con rostros muy angulosos, muy desafiantes, con sombreados, enseñando los dientes. Es decir, tenemos toda una temática violenta que va a reflejar la preocupación, incluso la obsesión del sujeto. Un sujeto que en principio está solo, ¿no? Luego hay otros que sí que reflejan quizá estados de ansiedad. Lo que no tenemos censado es el momento, porque es interesantísimo en todo proyectivo, en todo dibujo, saber el momento en que se encuentra dibujando esto el sujeto. Esto es el aquí y ahora del mismo, entonces va a reflejar un poco sus emociones. Y tenemos este, por ejemplo, que es tremendamente movido, parece que refleja el movimiento, con líneas muy sinuosas, mucho resalte de formas, queda menos definido, pero desde luego pues se mantiene una concepción, es decir, sabe lo que quiere dibujar y lo pone. Muchas veces cuando encontramos enfermedades graves, como puede ser una psicosis del corte que sea, encontramos dibujos de figuras humanas con transparencia, es decir, que se ve un estómago, un corazón, algo que no debería verse, ¿no? Incluso la ropa por encima, es decir, cosas extrañas, que de alguna manera nos dan intención pues, de un psicótico desorganizado. Yo creo que esto está bastante organizado. Don Carlos ya está condenado por uno de los crímenes que se le imputan. ¿Y de la escritura? ¿Qué nos dice usted de ello? No se aprecia muy bien, pero imagino que algunos rasgos... Sí que hemos sacado algunos rasgos, sí que era un texto lo que teníamos y bueno, pues suficiente contenido gráfico para hacernos una idea de cómo se organiza el sujeto. Analizándolo pormenorizadamente, no tan al detalle porque no hemos podido meter la lupa, eso es la realidad, no eran originales y demás, pero hemos podido observar un montón de formas. Desde luego una de las cosas que llama la atención es la cantidad de espacios en blancos que se encuentran, es decir, no solo lo que está escrito nos dice cosas, sino donde lo que no está escrito, cómo concibe el espacio. Y hay una separación entre las letras enorme. Esta separación que queda entre letra y letra, entre una palabra, nos refleja un poco cómo se adapta el sujeto, qué contacto se establece con el medio. Y cuando hay tanta escritura, esto se denomina escritura isolée, es decir, aislada, pues nos refleja un individuo que prefiere estar solo, que no busca las relaciones sociales, que no las precisa, aparte de un tipo de pensamiento intuitivo y demás, en el escrito hay una separación entre letra y letra enorme. Por tanto, a veces casi dificulta la propia lectura, es decir, que debería estar más unido para hacernos más fácil el entenderlo. Y eso quizás uno de los datos más importantes. También la presión, no la hemos podido valorar, pero sí el grosor de los trazos, y es bastante grueso. Quizá está hecho con un tipo de pluma, pero hay muchísimos manchas, para que el público lo entienda, muchísimos manchurrones repartidos por todo el escrito, y este tipo de perfil, de trazado, nos refleja un individuo muy instintivo, tremendamente material, que da paso quizá a las necesidades más primarias. Es un tipo muy primario, ¿no? Y quizás unas cosas que también llama la atención. Muy brevemente, don Miguel Ángel Almodóvar, gracias, don Carlos. ¿Cree que la sociedad actual está prevenida contra este tipo de monstruos? Es muy difícil. Don Carlos lo está explicando de una manera para mí meridiana y clarísima. Todos los individuos que somos animales sociales, como él muy bien decía, buscamos una aprobación personal y una aprobación de los otros, del grupo. En ciertas ocasiones, cuando este individuo cree que no va a encontrar esa aprobación, la rechaza, la zorra y las uvas. O sea, es decir, no están maduras. Entonces, él rechaza esa aprobación, someterse al examen del grupo, someterse a una evaluación grupal, y entonces la rechaza. Yo quiero vivir en soledad, yo quiero vivir en el campo. Que esto pueda ocurrir en nuestra sociedad, yo creo que es inevitable. Y sobre todo porque nuestra sociedad cada vez se ha nuclearizado más. El individuo está cada vez más solo. Don Miguel Ángel Almodóvar, sociólogo y nutricionista, muchas gracias por sus amplios conocimientos y experiencia. Gracias también a Carlos Rodríguez Díez, grafólogo, psicólogo, director del Instituto ISIGRAP, por sus interesantes apreciaciones. Ya decía el caníbal de Rotemburgo, el hombre de la sonrisa blanca y macabra, que en su país había al menos entre 700 y 800 caníbales. Sociedades supuestamente civilizadas, como la alemana o como la española, están desprevenidas ante los actos de los devoradores de hombres. En sus leyes no hay un castigo específico para estos crímenes. Algo sorprendente. Lo investigamos tras los consejos publicitarios.
El 15 de febrero de 2006, Stefan Adler mató a un hombre. Lo sorprendió en una finca de Férez, en Albacete. Podría decirse que lo asaltó mientras estaba trabajando, ajeno a la muerte que lo acechaba. No podía imaginarse que sería atacado por un ser asilvestrado. Horas después, el forense que analizó el cuerpo dedujo que recibió más de 20 navajazos, uno de ellos en pleno cráneo. La víctima, José Suárez Palacios, de 66 años, era vecino del pueblo de Socobos. Parece que el criminal arrastró el cuerpo a un almacén cercano y lo despedazó con una sierra de arco. El hombre, capaz de cometer tales atrocidades, era también el mismo que reflexionaba en su diario sobre la vida, la naturaleza y la humanidad. Igualmente era autor de poesías románticas. Contamos con la ayuda de la psicóloga forense Odette Terol Levy. Hola, bienvenida. Gracias. Según su experiencia, ¿podríamos estar ante un criminal despiadado o ante un loco? Bueno, por la manera que lo hizo, evidentemente se puede pensar que sea un psicótico. Lo cierto es que, según parece, el trastorno que le afecta no le impide diferenciar el bien del mal. En el momento que lo está cometiendo, evidentemente porque él intenta evadirse, distingue, sabe lo que está haciendo, pero quizá las pulsiones en ese momento son muy fuertes. Podríamos estar hablando también de una persona porque puede tener un componente psicopático y un componente psicótico al mismo tiempo. Es un chico joven, podría ser que se le hubiera desarrollado una esquizofrenia a la edad de 18 años joven, y estuviera atractivo. En un principio nadie puede pensar que viene a por ti y que en vez de quitarte la cartera, viene a comerte. Viene a comerte, evidentemente. Pues podría ser un joven resentido con el mundo y que actúa por venganza, ya que en los escritos que hemos analizado queda patente un feroz odio a la raza humana. Podría ser, pero evidentemente hubiera matado a esta persona o hubiera matado a cualquier persona, pero no para comérsela. O sea, el canibalismo ya no entra dentro del odio al ser humano. Eso sería la agresión, por ejemplo, pues una persona resentida, un psicópata, una persona que no tiene control de los impulsos. Pero este hombre con la intención de comerse a otro ser humano, o sea, entra dentro de lo que llamamos canibalismo, que puede haber muchos tipos. Puede ser un canibalismo psicótico, puede ser un canibalismo por un fetichismo sádico sexual, y puede ser otro tipo de canibalismo, como ha sido el canibalismo de masas o de los que nos ha hablado antes Miguel Ángel. Nos acompaña el prestigioso abogado Abel de Bedoya, del Ilustre Colegio de Madrid. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Letrado, el problema que se plantea es el mismo en diversos países europeos. A la hora de juzgar a un caníbal, la práctica de matar humanos para devorarlos no está tipificada como delito en el Código Penal español, ¿no es así? En el Código español no hay ningún antecedente con respecto a este tipo de conductas, es decir, tenemos contemplado el asesinato, el homicidio, pero en ningún modo, ni siquiera en lo relativo a los cadáveres, ¿no? Es decir, nos encontramos en el propio Código Penal que cuando nos habla es de desposeer de los objetos que tengan, de la profanación de las tumbas, pero en modo alguno nos dice que haya ni siquiera ese posible aprovechamiento del cadáver y mucho menos del canibalismo. No está contemplado. ¡Qué imprevisión! ¡Qué ignorancia! Porque ¿cómo se explica que comerse a otra persona no sea delito? Hombre, la verdad es que sí que resulta un poco inexplicable, porque sí que han existido antecedentes de estos hechos delictivos. Es decir, conocemos por la literatura los casos, por ejemplo, que había una época que se raptaba niños y después se los acaba matando. Cuando había situaciones de enfermedad, pues en la cultura popular se entendía que se podía aprovechar la grasa de un niño pequeño, se podía aprovechar la sangre, ¿no? Es decir, gente que estaba enferma, entendía o alguien le aconsejaba que era bueno beber sangre humana. Esto era un tipo también de canibalismo. Sin embargo, el legislador nunca ha entrado, quizá porque a lo mejor los casos han sido puntuales, pero sí que se han dado en la historia y quizá sí que tenía que estar contemplada es en la legislación. Es un vacío inquietante. Es muy curioso que se distingue para hacer justicia en el descuartizamiento de la víctima. No es lo mismo descuartizar un cuerpo cuando está vivo que cuando es un cadáver. Lo que sucede aquí es que ese descuartizamiento tiene finalmente un resultado, el sigo es el resultado muerte. Es decir, no estaríamos ante un posible delito de lesiones, puesto que el resultado final es el del fallecimiento. Tampoco sería difícil que el fiscal o la acusación pudiese montar ese cesto con esos mimbres de que ha habido un delito de lesiones tan graves como en este caso, puesto que le descuartiza con la sierra, le corta la cabeza, después le corta las manos y finalmente se produce el fallecimiento. Lo que hay es realmente la tipificación
porque el fiscal, recuerdo que aquí había pedido una pena muy superior a la que finalmente dictó la Audiencia Provincial, la sección primera de Albacete, que le impuso una pena de 24 años por el asesinato de Julián Pérez Palacios, y sin embargo la petición del fiscal era mucho mayor. ¿Por qué? Porque se daba una concurrencia de, como sería el Código Penal, cuando además hay alevosía, hay ensañamiento, hay un dolor innecesario e inhumano para la víctima. Sí, pero abogado, que ocurrió aquí. ¿Por qué descuartizar un cadáver es menos importante? Porque realmente si partimos del hecho de que ya se ha producido el fallecimiento y ese es un acto posterior, ya no hay vida, ya no hay esas lesiones. Pero solo le deja de importar a la justicia, porque a los familiares del fallecido... Hombre, es sumamente... No, lo que sí que contempla el legislador sí que ha contemplado que haya pues esa alevosía, ese trato inhumano, como se produce en este caso. Es decir, porque el resultado lesivo lo podía haber conseguido con la primera puñalada o con 2 o 3 de las que dio, que llegó a dar hasta 26, como usted ha explicado antes, ¿no? Fernández se llevó la cabeza y un brazo de su víctima, fue detenido en una finca cercana al lugar donde cometió el crimen de José Suárez, atacó a otro granjero, pero este por suerte logró escapar corriendo como alma que lleva el diablo. Él mismo avisó a un policía local que fue quien se personó en el lugar a tiempo de atrapar al presunto homicida. Los agentes encontraron también una furgoneta robada y allí en su interior una bolsa de basura negra con una cabeza humana y un brazo. Odette Terol, en este acto de un joven enloquecido con ánimo de venganza quizá. Venganza dirigida hacia no importa quién. Al ser humano. Al ser humano podría ser. A la humanidad que le rechaza, que sí, no le reconoce como alguien importante. Podría ser, pero más que venganza esto es un acto egosintónico. O sea, no es algo que a él le hace sentir bien este acto. O sea, él lo hace no por vengarse, sino porque él necesita hacer eso en ese momento. Hay que ver cómo choca la imagen que tiene este chico, que es una especie de individuo agraciado, guapo, como un universitario de excursión en medio del campo, y que de pronto va hacia el labrador, el trabajador, con la intención de acabar con él y cortarlo en trozos. A veces, y de hecho yo he visto en sujetos con una psicosis y unas ideas delirantes, el pensar que tienen que, unas voces que les están hablando, les están diciendo lo que tienen que hacer y lo hacen y las siguen. Este hombre no creo que en ese momento estuviera en un estado delirante, pero sí podría haber tenido este tipo de delirios con brotes psicóticos, podría haber completamente perdido el norte. Podría haber sido un motivo de venganza, pero evidentemente esto es una venganza, como ha dicho antes don Abel, hubiera sido el matarlo, lo hubiera matado y ahí se hubiera terminado todo, pero esto es más ritualístico. Esto es, por ejemplo, lo que hemos visto otras veces en asesinos en serie. Esto es cuando hay un ensañamiento más allá de la muerte, es decir, actos que no llevan a la consecución de la muerte, sino que son extra, o sea, están sobreactuados, o sea, que no hace falta este tipo de acciones para matar a este sujeto. Entonces hablamos más de rituales. Vamos a saber algo más de él, porque en su cuaderno hay espacio para reflexiones de un ser atormentado, pero también sanguinario y quizá vampiro, fragmentos como este en el que cuenta algo aterrador. Matanza debajo del árbol de Navidad. La luna pálida se refracta en la luz de la sierra. Mira al péndulo. Son las 4 y pico y Freddy Krueger está conmigo, conversando sobre temas serios, con vino negro del cuerpo muerto. Don Abel de Bedoya habla de Freddy Krueger, un personaje de ficción, pero también de la cultura, por decirlo así, pop. ¿Usted cree que todo esto está transformando a los asesinos en algo especial? Me creo que sobre todo en este tipo de casos estamos viendo, lamentablemente, tristemente, actualmente en la sociedad que no solamente, como decía Odette, se produce el asesinato por sí, por venganza o por cualquier otro motivo, ¿no?, sino que se va mucho más allá, se va al ensañamiento, al causar un dolor completamente innecesario. Este personaje de la ficción parece que se ha implantado, en este caso en la mente de este hombre, porque ya en sus escritos y en su diario va haciendo alusiones o referencias a él casi desde la infancia y adopta un poco ese rol del individuo que mata por el mero placer y que después lo que hace es irse más allá, es decir, establecer un punto ritualista descuartizando incluso a este se le ocupa una tartera donde conserva unos filetes
que son del cuerpo de la víctima, son de Pérez Palacios, y los lleva ahí, debemos entender, con la intención de comérselos, ¿no? Entonces, eso que va más allá, ese tipo de delincuencia en este tipo de asesinos es lo que realmente nos va alarmando socialmente, porque no se queda en ese primer estadio del asesinato que puede ser por encargo, por vendetta, sino simplemente por el puro placer de matar. Y este es un individuo que es consciente de los actos que realiza. Tal y como usted dice, el presunto prefiere guardar silencio y tuvieron que obligarle a dar una muestra de saliva para comparar el ADN, lo que finalmente le retrató. Se negó incluso a dar su verdadera filiación y aseguraba llamarse Andrew Martin, nacido en Inglaterra. Sus huellas dactilares y el ADN desvelaron la auténtica identidad. Se llamaba Stefan Adler, como hemos dicho, de 25 años, nacido en Donauwörth, Alemania. Por si fuera poco, le vincularon además con el intento de homicidio de un indigente de 44 años acuchillado el 19 de septiembre del año 2005 en la localidad también germana de Amber, con la muerte de un agricultor español de Jumilla, Timoteo Navarro, de 62 años, cuyo cuerpo apareció cosido a puñaladas en enero del 2006 en el paraje de los Alberciales. Decía usted, Odette, que quería añadir alguna cosa. Sí, quería decir, y además a colación de lo que ha dicho don Abel, que esto no solamente ya es el ensañamiento, ese más de allá de conseguir el fin de matar a una persona, sino que este ritual lo podemos ver en los asesinos en serie. Esto sería como un poco la firma del asesino en serie. El llevarme estos trozos conmigo para revivir lo que he hecho sería como ese trofeo que se lleva el asesino en serie. Este hombre, además, por lo que estáis contando, tenía un antecedente ya. Después de este hombre iba a atacar a otro. Luego aquí teníamos un asesino en serie en potencia. Hay muchos asesinos en serie, por ejemplo, como Arthur Shawcross, Albert Fish, todos estos que han sido Jeffrey Dahmer, asesinos en serie que además han tenido un componente canibalístico. Y posiblemente este hombre, de no haberle cogido en este momento, tendríamos una serie, o sea, si hubiera sido un poco más inteligente, lo hubiera planeado un poquito mejor, como hubiera sido el caso de estos otros asesinos en serie, hubiera salido libre. Este hombre posiblemente tenía, aparte de su componente psicopático y serial y ritualístico, tenía un componente psicótico desorganizado, puesto que si no, él habría salido, se habría escapado de alguna manera de este crimen y habría seguido cometiendo este otro tipo de crímenes y guardando piezas como lo hacía Jeffrey Dahmer, que tenía su nevera llena. Abogado, ¿en España hay condena mayor por matar y descuartizar a un ser humano? No, la condena es la misma por asesinato. Perdón, por asesinato es la misma. En este caso lo único es ¿Se que... descuartice o no se descuartice el cadáver? Se descuartice. Otra cosa diferente es que la persona quede viva después de producirle una amputación. Yo he leído recientemente una sentencia en la que alguien manipulaba un cadáver y por introducirle determinados objetos se le culpaba al individuo con una multa de 24 meses. Sí, porque eso estaríamos ya en la tipología que estábamos comentando antes, que es el abuso de ese cuerpo, la profanación de la tumba, el desposeerle de objetos, pues, que ha pasado en muchas ocasiones en que se profanan tumbas donde les quitan la dentadura porque piensan que tienen piezas de oro. Sí, pero aquí estamos hablando del individuo que lo ha matado y que luego lo manipula. Sí, lo manipula, pero ahí no entra el legislador en esa manipulación. No a mí esto me aterra, me parece una cosa terrorífica. Volviendo a lo de antes que comentaba con respecto a la ocultación, a mí me parece que es un individuo plenamente consciente, ¿no? Porque él se niega incluso a que de forma voluntaria se le practique la prueba de ADN. Tiene la policía que solicitar autorización judicial para saber el ADN de esta persona, igual que las huellas. Abogado, si el asesino se come a su víctima, ¿comete quizá un flojo delito de profanación de cadáveres? No está contemplado así en el Código Penal. Es decir, esa manipulación, ese uso del cadáver o comérselo, de luego en nuestra legislación no existe. Bueno, pues lo que más enfado produce a las familiares de las víctimas, a los vecinos, a quienes saben de esta historia, que es esa manipulación terrorífica, resulta que está muy poco penado. En diciembre de 2007, el joven alemán ya fue condenado a 24 años de prisión e indemnización de más de 250.000 euros por el asesinato de Férez y por el intento de homicidio del otro agricultor en la misma zona. Los detalles más siniestros de esa actuación se guardaron en silencio. Las sociedades civilizadas se avergüenzan de este tipo de comportamiento y la tentación es correr un tupido velo. La realidad es que los agricultores ni siquiera pueden sospechar que una nueva categoría de asesino puede pisar sus tierras, porque esto es lo que ha pasado.
un crimen completamente nuevo. Alguien que va a por ti, no a robarte lo que tienes, ni siquiera a quitarte tus pertenencias más queridas, sino directamente a aprovecharse de tu cuerpo y de tu carne. Pero esto no es un crimen nuevo, antes lo ha mencionado. Pero en nuestro campo español... En nuestro campo español, sí. Es algo insólito que un chaval joven ande de un lado para otro buscando esto. De todas maneras, fíjate que en nuestro campo español las cosas muchas veces llegan con retraso. Y normalmente, y de la misma manera que el crimen aumenta a ciertos niveles, por ejemplo la violencia de género, el abuso sexual, etcétera, etcétera, va sucediendo en otros países, la globalización lo trae a España como casi siempre 10 años o 20 años más tarde. Sí, aquí Armin Meiwes, por ejemplo, el caníbal de Rotemburgo, ya avisaba de que en su país, en Alemania, había casi 1000 nuevos caníbales. Sí, él decía eso. Y en España no y tenemos España ni idea, no había. No sabemos ni cuántos puede haber. En Estados Unidos, en Rusia, fíjate, Chikatilo, en Rusia, en Estados Unidos muchísimos de ellos, incluso en Japón, en muchos países se da el canibalismo por distintos motivos y por distintas necesidades. Abel de Bedoya, ¿le parece a usted justo que la población no esté debidamente advertida de un tipo de delito nuevo, como este que va contra las personas? Lo curioso de este asunto es que cuando se le ha dado publicidad, pues aparte del programa que usted le dedica, por publicaciones recientes en la prensa y quizá por la sorpresa de que la sentencia ha sido un poco baja en función de la alarma social que puede crear, porque este mismo va narrando en su diario cómo se va desplazando por toda la zona de Albacete, por algunos pueblos de Murcia, va acampando a sus aires sin que nadie tenga ni la menor sospecha ni la menor alerta. Es decir, esta persona, Avelino, que es el que llama providencialmente a la policía y tiene tiempo de zafarse de él, es porque le está viendo llegar hacia él con las manos ensangrentadas, le impresiona y llama por el teléfono móvil y claro, el policía cuando llega, la secuencia que ve es que está huyendo con el cuchillo en la mano, que le llega a lesionar. Entonces, haya habido una condena por homicidio en grado de tentativa. De película de terror, de Freddy Krueger. No, digamos que el terror le viene después al propio policía cuando, porque hay una persecución con el coche, Alser se estrella con el vehículo que ha robado previamente. Y entonces es cuando el policía se encuentra el hallazgo de la sangre en la bolsa y claro, el hombre se queda la cabeza de la víctima. Se aterroriza. Porque... Bueno, pues hay un rasgo poético, romántico, que de hecho tampoco es nuevo porque últimamente es una particularidad que hemos visto en varios casos de caníbales. Vamos a recordar alguno de ellos. Parece existir una vinculación extraña entre el canibalismo y la pasión por la literatura que muestran algunos de estos criminales. Al igual que el alemán Stefan Adler, el conocido caníbal mexicano de La Guerrero, presumía de ser poeta y dramaturgo. José Calva Cepeda cuenta al menos con 3 asesinatos en su historial, en los cuales consumió carne de sus víctimas. En el caso de Alejandra, sí se advierte en uno de los cortes que tiene y que fue encontrado en el refrigerador, que tiene algunos cortes incluso como de rayado en la piel, ¿no? Entonces lo que nos hace presumir que en ese caso está totalmente justificada la presunción de que comió carne humana. Sus vecinos le consideraban todo un galán por sus múltiples encuentros con las mujeres. Le describían como alguien tranquilo, callado y elegante. Su última víctima fue Alejandra Galeana, a quien conquistó con numerosas cartas y poemas antes de matarla. Le detuvieron cuando asaba en la sartén trozos de su cuerpo. Oded, ¿qué nos dice de esta afición barata por la literatura y la poesía de tipo macabro? Estos hombres tienen mucha fantasía. Y dentro de la fantasía entra todo. Entra la fantasía florida, bella, de poetas, etcétera. Tienen como una especie de alter ego. ¿Y qué es el vino negro Este del vino negro, cuerpo? el simbolismo de la sangre, el vino negro. Para ellos, por ejemplo, para Armin, el alemán, era como si estuviera tomando el cáliz, decía él. O sea, como si estuviera comulgando. O sea, el comerse a este un otro rasgo hombre. Por estudiar, desde luego, de la espiritualidad de estos individuos. Oded Terol Levi, psicóloga forense, muchas gracias por ayudarnos a interpretar la compleja mente del criminal. Gracias a Abel de Bedoya, experto criminalista, ilustre letrado del Colegio de Madrid. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Completamente desconocido es este tipo de delito que busca únicamente lo que eres tú, tu ser, tu carne. Criminales de una mutación desconocida que consideran piezas de caza a los seres humanos. Disfrutan dando muerte a la víctima como en una cacería y pretenden una supuesta celebración más íntima, el aprovechamiento nutritivo de lo cazado. Un soplo de terror atávico nos sorprende en la era de los ordenadores. Es como una nueva glaciación. Quedan todos ustedes advertidos.
Tras los consejos publicitarios les ofrecemos un nuevo capítulo de Criminales de la Historia, donde les hablaremos de Ulrich Schulz, conocido popularmente como Oliver Shanti, nombre artístico de uno de los mayores pederastas de los que se tiene noticia, músico, líder de una poderosa secta. Se lo contamos a continuación. Es un encantador de serpientes, además de músico y líder de una secta, tiene una compañía productora en Sudáfrica y lo que más le atrae son los jóvenes entre 7 y 13 años. Este peculiar personaje se llama Ulrich Schulz, aunque se le conoce como Oliver Shanti, y está imputado por más de 1000 casos de abusos sexuales a menores. Hace más de 6 años que la policía alemana colocó el cartel de Se busca sobre la cabeza de Ulrich, de unos 60 años. Lo situaron en el norte de Portugal y el sur de Galicia y comenzaron a estrechar el cerco. Este músico místico ha abusado en cientos de ocasiones de jóvenes y menores e incluso se relaciona con más de 1000 delitos. Su nombre artístico es Oliver Shanti y ha grabado más de una docena de discos con canciones de relajación y ritmos orientales, colaborando incluso con la Royal Orquesta Filarmónica de Londres, y es además el gurú de una secta jerárquicamente estructurada y fundada en Múnich en los años 80. Utilizaba sus dotes y conocimientos musicales y su capacidad de liderazgo para embaucar a niños y adolescentes y así abusar de ellos, como un moderno y perverso flautista de Hamelín. El presunto pederasta se escondía en territorio español y el grupo de localización de fugitivos le seguía la pista desde hacía mucho tiempo, hasta que por fin lograron dar con su paradero. Según los informes de la policía, Shanti solía frecuentar la playa de Samil, en las proximidades de Vigo, para localizar allí jovencitos. Le siguieron la pista por Ibiza, Canarias y finalmente Portugal, donde el gran pederasta alemán se hizo dueño y señor del pueblo de Vilanova de Cerveira. Tenía gran potencial económico y era generoso con sus habitantes. Ulrich y sus acólitos trasladaron hasta allí la secta para evitar problemas con las autoridades alemanas. En esa localidad lusa era muy querido porque nadie sospechaba de su verdadera identidad. Se llama Ulrich Schulz, aunque su nombre artístico es Oliver Shanti. Es el líder de una secta, se declara amante de la música y vende sus discos con ritmos orientales y de relajación por internet. En Alemania, su país de origen, está imputado en cientos de casos de abusos sexuales a menores y desde el año 2002 existía contra él una orden internacional de búsqueda y captura. Los investigadores le seguían la pista hasta que finalmente le localizaron en el pueblo portugués de Vilanova de Cerveira, muy cerca de Vigo, donde fue nombrado además hijo predilecto. Sus vecinos le querían porque ayudaba a los más necesitados. A golpe de talonario compró varias ambulancias y esta escultura. Vivía en estas 2 mansiones con decenas de jóvenes. El pasado 27 de junio, por fin, era detenido. Les recuerdo que pueden enviarnos sugerencias y opiniones, también comentarios, a nuestra dirección de correo electrónico casoabierto@libertadigital.tv. Los peores abusadores de niños se ocultan bajo las identidades más extrañas. En este caso era el santón de una secta misteriosa que vende discos de música oriental y relajante. Presuntamente se aprovechaba de su situación para engañar a los más jóvenes y una vez ganada su confianza, aprovecharse de ellos. En esta ocasión, la excelente labor del grupo de localización de fugitivos de la Policía Nacional ha logrado un nuevo éxito, pero ¿cuántos siguen aún en libertad? Los pederastas se multiplican en el agujero de Internet. Les espero en una nueva investigación de Caso Abierto.